perímetro es el contorno, cuánto mide por fuera. Entonces, para calcular el perímetro de un círculo, existe una fórmula. Es pi por diámetro. La medida de pi es 3.1416, es un número muy largo, infinito. Y el diámetro en este caso es 10. ¿Por qué 10? Porque aquí tenemos que el radio mide 5, pero el radio nada más es la mitad del círculo, o sea, del centro del círculo hacia uno de sus extremos. El diámetro es una línea completa que va de lado a lado, entonces el diámetro mide lo doble que el radio, y si el radio mide 5, el diámetro mide 10. Es pi por diámetro. Ustedes lo que van a hacer es multiplicar 3.14 por 10 y van a anotar ahí el resultado para obtener el perímetro de ese círculo. Sí, anótenlo ahí. El resultado ya lo van a determinar ustedes. Les pongo nada más la operación que tienen que llevar a cabo. De un círculo tenemos una fórmula también. No es la misma fórmula. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula para obtener el área de un círculo? Entonces es Ok. así, pi por radio al cuadrado. Si sustituimos valores, pi es 3.1416, lo puse así por el espacio que me ocupa. Y el radio, si lo elevamos al cuadrado, quiere decir multiplicarlo por sí mismo. En este caso, el radio mide 5, es 5 por 5, 25. Entonces, para obtener el área de ese círculo, tienen que multiplicar 3.1416 por 25 y anotarán allí el resultado. ¿Sí? Me voy a la siguiente figura, que es un hexágono regular. Un hexágono tiene 6 lados. Entonces, para determinar el perímetro de ese lado, hay una fórmula también. Es, cada lado mide 4 centímetros. ¿Sí? Si tiene 6 lados, para obtener el perímetro, yo multiplico el número de lados, que es 6, por 4, que es lo que mide cada lado. Y ahí van a anotar el resultado. Para obtener el área es un poquito más complejo. Viene otra fórmula, que es perímetro. En este caso, lo que me salga aquí va a ser el perímetro. O sea, multiplicar 6 por 4 va a ser el perímetro por apotema. El apotema es esta línea roja que me mide 3 centímetros entre 2. Entonces, esa va a ser la fórmula. Perímetro por apotema entre 2. Ya sustituyo valores aquí abajo. Perímetro es igual a 24 por 3 que mide el apotema entre 2 y voy a anotar el resultado. 24 por 3 entre 2 y anoto el resultado. Ahora, cuando es perímetro, le van a anotar, por poner un ejemplo, 30 centímetros. Pero cuando es área, acuérdense que son centímetros cuadrados. Cuando es área se le ponen centímetros cuadrados y perímetros son lineales. Nada más se le anota centímetros. Entonces aquí es 24 por 3 entre 2 y van a anotar el resultado de esa área. ¿Sí? Continúo con el triángulo. Para obtener el perímetro, pues tiene 3 lados y cada lado mide 3 centímetros. Entonces es muy sencillo. Ahí nada más voy a sumar 3 más 3 más 3 o multiplicar 3 por 3 para obtener el perímetro. Ahí ya no les puse nada porque está muy sencillo. Sí, ¿Sí? sí. Sumar los lados nada más o multiplicar 3 por el número de lados. Pero el área sí. ¿Quién se acuerda de la fórmula para el área de un triángulo? Se divide, ¿no? Base No. por altura entre 2. ¿Sí? Esa es la fórmula para obtener el área de un triángulo. Ahora sustituyo valores. Base 3 por altura. Aquí me está diciendo que mide 2 centímetros de altura. Es esta línea. 2 centímetros. 3 por 2 y luego lo divido entre 2. Y ya ustedes van a determinar el resultado. Sí, la base 3 por la altura 2 y lo divido entre 2 y ya anoto el resultado ahí donde me dice área. Voy con la siguiente figura, el rectángulo. Y para obtener el perímetro, pues también es muy fácil. Sumo las dos alturas y las dos bases, 4 más 6 más 4 más 6. ¿Sí? Sumo este lado va a medir lo mismo, lo sumo. Esta parte mide 6 y esta parte mide 6. Voy a sumar 6 más 6, 4 más 4. Hay varias formas de obtenerlo, pero esa es la más simple. Y a ver quién recuerda cuál es la fórmula para el área de un rectángulo. Es esta. Base por altura, o sea, 6 por 4.
Ah, 6 por 4. Sí, o sea, porque la base mide 6 y la altura mide 4. Esa es la fórmula del rectángulo. Y recuerden que cuando es área son centímetros cuadrados. Ahora me voy a la siguiente. Ya tenemos, pero vamos a determinar volúmenes, ya no perímetros ni áreas. ¿Sí? La capacidad de cada una de las figuras. Voy con la primera. Entonces, para determinar el volumen, necesito primero determinar el área de la base, que es circular, por la altura, en este caso. Vamos a ver cómo quedaría. La fórmula es igual a área de la base por la altura. Y en este caso, para obtener el área de la base, voy a aplicar la fórmula que obtuve aquí arriba. Pi por radio al cuadrado. Pi es 3.1416 y el radio mide 5. El diámetro mide 10. Entonces, no van a obtener esta medida. Van a obtener la medida de radio, que es la mitad. Va a medir 5, lo multiplico por 5 y ya me da los 25. Entonces, para obtener el área de la base es 3.1416 por 25. Ya que tengo el área de ese círculo, lo multiplico por la altura, que en este caso mide 15, y ya anoto aquí en esta línea el resultado. ¿Sí? Pero en este caso, los centímetros no van a ser cuadrados, van a ser cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que se le van a anotar un 3 pequeño en la parte de arriba, centímetros, y luego un 3 pequeño que se lee como centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque aquí me está pidiendo volumen y entonces los volúmenes se representan en centímetros cúbicos. Me voy a la siguiente figura que tiene una base hexagonal que me mide 6 lados. Entonces, para obtenerla, la fórmula es la siguiente. Área de la base por la altura. ¿Sí? Para obtener el área de la base, tengo que determinar primero el perímetro. ¿Cuánto mide de lado? Mide 4 y tiene 6 lados. Ya que tengo el perímetro, lo multiplico por el área y luego lo divido entre 2 y luego por la altura. Son varias operaciones que tengo que llevar a cabo. Bueno, una vez que obtengo el perímetro, yo obtengo que ese perímetro me mide 24. Esos Ok. 24 los voy a multiplicar por lo que me salga de área. En este caso, el área es perímetro por apotema entre 2. 24 por, que es el perímetro, por 3, que es lo que me mide el apotema. Esta línea se llama apotema. 24 por 3 entre 2, esa va a ser el área de esta base hexagonal. 24 por 3 entre 2. Ya que tengo el área de esta base hexagonal, la voy a multiplicar por mi altura, que son 10 centímetros. Entonces la operación queda de esta manera. 24 por 3 entre 2, obtengo el área, lo multiplico por la altura por 10 y anoto ahí el resultado en centímetros cúbicos. ¿Ya copiaron esa operación, los pasos que tienen que llevar a cabo? Sí, le tomé captura. Ok, bien. Entonces me voy a la siguiente. Tiene una base triangular. La fórmula es la siguiente. Para obtenerla, primero tengo que determinar el área y luego la multiplico por la altura. Entonces el área del triángulo, recuerden que es base por altura entre 2. Base por altura entre 2 y luego por esta altura, por estos 10 centímetros. Quedaría de esta manera. La base mide 3 por 2, que me mide la altura del triángulo, y lo divido entre 2. Este resultado, cuando ya tenga el área de la base del triángulo, lo voy a multiplicar por 10, que es esta altura. Lo anoto ahí y el resultado es en centímetros cúbicos. Esto que le estoy anotando ahí no lo van a anotar ustedes, nada más son las operaciones. Ustedes me van a anotar el puro resultado. Se los Sí. escribo para que sepan de dónde se obtiene ese resultado. Y finalmente me voy con la siguiente figura, que tiene una base rectangular. Entonces, la fórmula quedaría área de la base por la altura. Para obtener el área de la base voy a multiplicar base por altura, que es 6 por 4,
y luego por la altura. Entonces quedaría de esta manera. 6 por 4 por 10. Eso está más simple. 6 por 4 por 10 y anoto el resultado ahí en centímetros cúbicos. Ahora, eso está más sencillo. Calcula el área del rectángulo. Está aquí. Pues ya sabemos. La fórmula es nada más multiplicar base por altura y anoto el resultado. Ahí no hay ningún problema. Pero aquí es distinto porque aquí me está dando el área, me está dando la altura, me falta la medida de la base. Ahí tengo que hacer una operación inversa. Ahí tengo que dividir el área entre la altura para obtener la base y ya voy a obtener el resultado y lo voy a anotar ahí. Esa está más sencilla, ¿sale? Ahora me voy con el punto 11, donde me dicen que una escuela telesecundaria tiene una pista de carreras que mide 3/5 de kilómetro. 3 alumnas corrieron las siguientes distancias. Juanita, una vuelta con un tercio. Esperanza, 2 vueltas con un cuarto. Y Evelyn, 1650 metros. ¿Cuántos metros corrieron Juanita y Esperanza? ¿Y cuántas vueltas dio Evelyn? Para empezar, aquí me está dando medidas en fracción al principio y ya después me da medidas en número decimal. Entonces, para hacer la conversión equivalente, yo utilicé una tabla. En esta tabla anoté en la primera columna las medidas en fracción, después las voy a convertir en decimal y finalmente voy a obtener los metros para poder contestar las preguntas. Bueno, vamos con la primera. ¿Cuánto mide la pista? Aquí me dice que la pista mide 3/5 de kilómetro en fracción, ¿sí? Pero yo tengo que saber cuánto mide esa pista en decimal. Entonces, para convertirlo en decimal, se hace una operación. Voy a dividir 3 entre 5. ¿Ven aquí? 3 entre 5 y entonces 3/5 de kilómetro en decimal es 0.6 kilómetros. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto mide en metros? 0.6 kilómetros equivale a 600 metros. ¿Vale? Entonces ya sé cuánto mide esa pista. Ahora, vamos a ver cuánto corrió Juanita. Primero, Juanita corrió una vuelta y un tercio. Eso es en fracción. Entonces lo voy a convertir en decimal. Voy a sumar, voy a dividir 1 entre 3, que es esto, para obtener cuánto mide, y se lo voy a sumar a la vuelta que dio Juanita. Juanita dio una vuelta completa con un tercio. Para obtener el tercio en fracción es dividir 1 entre 3 y lo que me salga se lo sumo a 1. Entonces me dio que Juanita 1.33 vueltas corrió en número decimal. ¿Y cuánto fue en metros? Voy a multiplicar 1.33 por los 600 metros que mide cada vuelta de la pista y ya me da que Juanita corrió 798 metros. ¿Sí? Entonces aquí me pregunta cuántos metros corrieron Juanita y Esperanza. Ya tengo que Juanita corrió 798 metros. Ahora voy a ver cuántos metros corrió Esperanza. Y aquí me dice en la tabla, yo anoto que Esperanza corrió 2 vueltas y un cuarto. Tengo que convertir esas 2 vueltas y un cuarto a decimal primero. Entonces voy a dividir el 1 que está aquí arriba entre 4 y se lo sumo a las 2 vueltas que dio Juanita. Es 1 entre 4 más 2. ¿Sí? 1 entre 4 más 2 me da 2.25. Juanita dio 2.25 vueltas. ¿Cuánto corrió Juanita en metros? Entonces es 2.25 por los 600 metros que mide cada vuelta y me da que Juanita corrió 1350 metros. Entonces aquí en la pregunta donde dice ¿cuántos metros corrieron Juanita y Esperanza? Yo le voy a poner que Juanita 798 y Esperanza 1350. ¿Sí? Esa es. Ahora, ¿cuántas vueltas dio Evelyn? Bueno, Evelyn, vamos a ver, corrió 1650 metros. ¿Cómo puedo saber cuántas vueltas dio? Bueno, voy a dividir 1650, que son los metros que corrió, entre los 600 metros que mide cada vuelta. Y el resultado es 2.75 vueltas. Esa va a ser
la respuesta para la última pregunta, donde dice cuántas vueltas dio Evelyn. ¿Sí? Evelyn dio 2.75. Cópiala. Bueno, continúo. Ahora, son varias operaciones, son multiplicaciones y divisiones. El punto aquí es que algunos tienen símbolo negativo y otros no. Los que no tienen símbolo negativo, obviamente que su símbolo es positivo. Entonces aquí está bien fácil. Nada más lo que van a hacer es multiplicar 16 por 3. ¿Por qué multiplicar? Porque aquí está entre paréntesis. El paréntesis me indica que la operación que tengo que llevar a cabo es una multiplicación. 16 por 3, pero uno es negativo y uno es positivo. Si multiplico negativo por positivo, ¿el resultado qué va a ser? ¿Negativo o positivo? ¿Quién me dice? No sé. Cuando son signos distintos, el resultado es negativo. Entonces, 16 por 3, anoto el resultado y el resultado va a ser negativo porque uno es negativo y uno es positivo. Son distintos. Cuando es distinto, el resultado es negativo. Cuando son iguales, el resultado es positivo. En la siguiente voy a multiplicar 5 por 1, lo anoto aquí arriba, y luego 8 por 2 y lo anoto aquí abajo. Los dos son positivos. Les acabo de decir que cuando son signos iguales, el resultado es positivo. Entonces no se le anota ahí nada. ¿Por qué? Porque nada más se le anota el signo cuando es negativo. En esta es fácil. Es 2.55 por 0.1. Anoto el resultado y es más por más. El resultado va a ser más. La D es una multiplicación cruzada. Multiplico 5 por 2 y lo anoto acá arriba. 5 por 2 y el resultado va acá arriba. Y acá abajo se le pone un 1 imaginario y ya nada más se pasa el 1 aquí abajo. Si es 5 por 2, el resultado acá arriba, 1 por 1 va a ser 1 y se pone el 1 abajo. Los dos son positivos y por ende el resultado es positivo. Me voy con la última, es una multiplicación directa, multiplico este por este, pero uno es negativo y uno es positivo. Cuando uno es negativo y uno es positivo, ¿el resultado es positivo o negativo? ¿Cuando uno es qué? Negativo y el otro es positivo, ¿el resultado es negativo o positivo? Negativo, Negativo, así es, porque son porque distintos. son diferentes. Así es, muy bien. Entonces en la F voy a dividir 19.5, una división simple, entre 7.2. Anoto el resultado. ¿Qué será el resultado? ¿Negativo o positivo? A ver, Positivo. ¿qué será? Positivo. No, porque uno es positivo y uno es negativo. Acuérdense, cuando son distintos, el resultado es negativo. En la G, voy a multiplicar directamente 2 por 9, lo anoto acá arriba, y 3 por 11, lo anoto acá abajo. Pero uno es negativo y uno es positivo. ¿Qué va a ser el resultado? ¿Negativo o positivo? Negativo, Negativo, así es. porque Y son en la distintos. H es una división, es una multiplicación cruzada. Multiplico 3 por 25, lo noto acá arriba. Y 5 por 3, lo anoto aquí abajo. Los dos son positivos, son iguales. ¿El resultado qué va a ser? Son iguales. Ajá, Va a ser positivo o positivo. negativo. Positivo, así, Positivo. muy bien, exactamente. Me voy con esta. Es una división, es una multiplicación cruzada. Multiplico 1 por 16, lo anoto acá arriba, y 8 por 5, lo anoto aquí abajo, ¿sí? Y es negativo y el otro es positivo. El resultado va a ser, Sería 1, 16 y sería arriba y sería 5 y 8 y sería abajo, ¿no? ajá, y el resultado es positivo o negativo. Sapo. Uno es negativo y uno es positivo, son distintos. ¿Qué va a ser el resultado? Positivo. Negativo, porque son distintos. Solamente es positivo cuando Ah, los sí, es cierto, signos, sí, es cierto. cuando los dos son iguales. Cuando uno de los dos es distinto, siempre va a ser negativo. Bueno, entonces ahí ustedes hacen las operaciones, pero lo importante reside en que si el resultado es negativo o positivo. Vámonos con la siguiente. En un pueblo, 5 personas escucharon una noticia. En una hora cada una de ellas contó la noticia a otras 5. A su vez, en otra hora, estas contaron la noticia a otras 5 y así sucesivamente. Si nadie escucha,
si nadie cuenta ni escucha la noticia más de una vez y en este pueblo hay poco más de 19,000 habitantes, ¿en cuántas horas se habrá enterado todo el pueblo? Entonces yo aquí, para ir obteniendo los resultados, tracé una tabla para ir viendo cada hora cuántas personas se van enterando de la noticia y así determinar en cuántas horas todo el pueblo se habrá enterado. Vamos a empezar. Puse horas en una columna y el número de personas que se van enterando de la noticia en la otra. Entonces, en la primera hora, 5 personas lo cuentan a otras 5 personas, es 5 por 5. En la primera hora ya se enteraron 25 personas, ¿sí? Vamos a ver en la segunda hora. En la segunda hora, esas 25 personas se lo cuentan a otras 5 personas. Entonces, en la segunda hora ya se enteraron 125 personas. Todavía no, porque la cifra a la que tengo que llegar es 19,000. Todavía no llego a 19,000. Entonces, me voy a la tercera hora. Esas 125 personas se lo cuentan a otras 5 personas cada quien. En la tercera hora ya se enteraron 625 personas. Todavía no se enteran todos los habitantes. A ver, en la cuarta hora, esas 625 personas se le cuentan a 5 personas más. Entonces ya tenemos que en la cuarta hora ya se enteraron 3,125 personas. Todavía no se entera. Yo tengo que llegar a 19,000. Entonces, en la quinta hora, esas 3,125 personas se lo cuentan a 5 personas más. Entonces ya tengo que en la quinta hora ya se enteraron 15,625 personas. Todavía no llega a las 19,000 habitantes, pero ya me faltan muy poquitos. ¿Qué quiere decir? Entonces, en 6 horas, si yo lo hago en 6 horas, va a rebasar por mucho esa cantidad. Si yo lo hago en 5 horas, casi le llega la cantidad, pero todavía no. Entonces, ¿qué le puedo poner en la respuesta? Le puedo poner que un poco más, ¿en cuánto tiempo? Porque aquí me dice, ¿en cuántas horas? Yo le voy a poner que a lo siguiente. Dice, resuelve cuánto mide de lado un cuadrado si su área es 20 centímetros. Aquí lo que yo tengo que hacer es, en mi calculadora, voy a anotar raíz cuadrada de 20. Le voy a poner este símbolo, raíz cuadrada de 20, y la calculadora me va a dar el resultado automáticamente. Ahí nada más le voy a poner el resultado automáticamente. La calculadora me lo va a dar. ¿Sale? En la 15 me pregunta la altura en centímetros de una persona y me lo representa con la letra A. Depende si es mujer u hombre, la longitud en centímetros de su fémur, que es un hueso, está escrita por la letra L. Las expresiones que la relacionan son, la expresión de las mujeres es esta, altura es igual a 1,94 por L más 72,8. Y en hombres es igual a altura 1,88 por L más 81,31. Son dos expresiones. Inciso A, si la altura de un hombre es 182, ¿cuál es la longitud de su fémur? Entonces yo tengo que resolver esta ecuación. 182 por 1,88 por L más 81,31. Vayan copiándola. Esa es la ecuación que tengo que resolver. Ahora voy a sustituir valores. En este caso la incógnita va a ser la altura. No sé cuánto, perdón, la incógnita va a ser el largo del fémur, porque la altura ya la tengo. ¿Sí? Entonces, como la incógnita es el largo del fémur, anoto la letra L por 1,88. ¿Sí? Vayan anotándolo. Y en este caso me dice, si la altura de un hombre es 182 centímetros, ¿cuál es la longitud de su fémur? Entonces yo voy a hacer una operación. 1,88 más 81,31 menos 182 y me va a quedar de esta manera. Ya resté a 182, 81,31 y me quedaron 100,69, que tengo que dividir estos 100,69 entre 1,88 y me va a dar la altura. Ese resultado es el que yo voy a anotar ahí. 100 en 100,69 entre 1,88 y esa va a ser la longitud de su fémur. Es lo que voy a anotar ahí
en el inciso A. Ahora, para la B, la mujer, la ecuación me queda de esta manera. 168 es igual a 1.94 por L más 72.8. Y me queda de esta manera. La incógnita va a ser la L, el largo del fémur, 1.94 más 72.8 menos 168. Y el resultado es este. Le resto a 168, 72.8 y me da 95.2 que tengo que dividir entre 1.94. Entonces, para obtener el resultado del inciso B es 95.2 entre 1.94 y es 0.16. En un grupo de 25 alumnos se aplicó una evaluación de 6 preguntas y la cantidad de aciertos por alumnos está en la siguiente lista. Aquí viene la cantidad de aciertos. Me hacen una pregunta. ¿Cuál es el rango? El rango se obtiene de esta manera. Voy a restar al número más grande. ¿Cuál es el número más grande que ven aquí? 99. 99 y el más pequeño es el 0. Entonces 99 menos 0, obviamente ya sabemos cuánto es y el resultado lo anoto ahí. ¿Sale? Ahora, la media, ¿cómo se obtiene la media? Suma de valores entre cantidad de valores. ¿Cómo se obtiene? Suma de valores. Voy a sumar 60 más 15 más 71 más 85. Todos los números los tengo que sumar y lo divido entre la cantidad de valores. ¿Cuál es la cantidad de valores? ¿Cuántos números aparecen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 25 números. Entonces, sumo todos los números, todos los sumos, y el resultado lo voy a dividir entre el número de valores. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Son 25. El resultado de la suma lo divido entre 25 y anoto ese resultado ahí. ¿Vale? Ahora, la mediana. ¿Cómo se obtiene la mediana? El valor central. Voy a colocar todos los números de mayor a menor. 99 el mayor, 99 de nuevo, 88, hasta llegar al 0. Los coloco en una lista. El que me queda exactamente en medio, ese es el valor central. El número que después de yo colocar todos los valores de mayor a menor, me queda a la mitad, es el valor central y es el que voy a anotar ahí. Y finalmente me pide la media. La media se obtiene, es el número que más veces se repite. Por ejemplo, si yo tuviera el número 7 y me apareciera ahí 5 veces, y si es el número que más veces se repite, es el número que yo voy a anotar ahí. Ustedes tienen que ver cuál es el número que más veces se repite y lo anoto ahí. Voy a la última, es una gráfica. Me preguntan, ¿qué información presenta la gráfica? Pues aquí el título me lo está diciendo. Me presenta el número de aciertos obtenidos por los alumnos en la evaluación. Sí, eso es lo que voy a anotar ahí. ¿Qué representa cada número del eje vertical? Aquí yo lo tengo, el eje vertical es el que está aquí y es lo que voy a anotar ahí, el número de alumnos. Y el eje horizontal es el de las X, el que está abajo. Me representa el número de aciertos y es lo que yo voy a anotar ahí. Ahora, ¿qué tipo de gráfica es esta? A ver, ¿quién me dice qué tipo de gráfica es? Cara. Es fácil, hombre, es gráfica de barras, ¿a poco no saben? Ahora, ¿qué rango tienen sus intervalos? El rango está aquí abajo, en la parte de las X. Yo tengo que ver cuánto mide, por ejemplo, de 0 a 20, de 20 a 40, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. ¿Cuánto va midiendo cada intervalo? ¿Cuánto va midiendo? De 0 a 20, ¿cuánto hay? Cada intervalo mide 20. Ahora, ¿qué representan los puntos medios de cada barra? Los puntos medios de cada barra es por donde va pasando la línea azul. ¿Qué me representan esos puntos medios? Los puntos medios de los intervalos, es decir, la mitad. Por ejemplo, en la primera gráfica, el azul de 0 a 20, el punto medio me dice que ahí está midiendo 10, el punto medio de ese intervalo. ¿Cuántos alumnos presentaron la evaluación? Eso ustedes lo van a determinar. Van a sumar, por ejemplo, en la primera me está diciendo que son 2. En la segunda de 20 a 40 me dice que son 4. En la tercera
De 40 a 60 me dice que son 3. Entonces yo voy a sumar 2 más 4 más 3 más 6, que es en la siguiente, más 9, que es en el último intervalo. Voy a sumar todos los, el número de alumnos que presentaron para obtener el total y obtener el resultado de la F. ¿Qué intervalo tiene mayor frecuencia? A ver, ¿cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? Va a ser ese intervalo de 80 a 100, es lo que voy a anotar ahí, 80 a 100. ¿Y cuál tiene menor frecuencia? Es este, de 0 a 20.